Buenas, les saluda la profesora Manilidia Aranda. En la clase de hoy estaremos hablando de paradigmas de la investigación. En los inicios de los estudios científicos, con el descubrimiento del método científico atribuido a Descartes y a Bacon, nace lo que se conoce como el paradigma positivista, un enfoque de investigación de carácter cuantitativo, rígido, ceñido a la búsqueda de objetivos determinados, muy utilizado hoy en día en las ciencias de la ingeniería, las ciencias puras y las ciencias de carácter natural. En contrapartida a este paradigma, cuando empiezan los estudios de las ciencias sociales que no podían seguir las mismas características del método, surge una nueva propuesta llamada paradigma interpretativo, en la cual se siguen pasos y metodologías para la investigación de fenómenos sociales. Estos dos paradigmas se encuentran en contraposición, es decir, no mezclan ni tecnologías de recolección de datos, ni tampoco procesos específicos, y pueden considerarse dos paradigmas opuestos. Más adelante, buscando integrar aspectos de ambos paradigmas, surge uno nuevo que busca interpretar una realidad y transformarla, y es así que nace el paradigma sociocrítico. Ahora veremos las características de estos dos paradigmas enfrentados. El paradigma positivista también se conoce como paradigma empírico o cuantitativo o positivista o científico. Es aquel que estudia la naturaleza de la realidad de una manera singular, es decir, un tema específico a la vez, de manera tangible y de manera fragmentable, es decir, puede dividir la realidad de las cosas en fragmentos independientes. La finalidad del paradigma positivista es conocer y explicar una realidad para de esa manera poder predecirla y poder controlarla. La naturaleza entre la relación del investigador y el objeto investigado es objetiva, es apolítica y está libre totalmente de valores. Los problemas de investigación dentro de este paradigma surgen de teorías previamente escritas. Los valores cumplen un papel neutral, no existe una influencia de valores en el marco de un paradigma positivista, la teoría y la práctica están separadas y sobre todo la práctica está muy supeditada a la teoría, es decir, depende de los descubrimientos que existen en la teoría. Lo que rige como criterio de calidad en una investigación en el marco de este paradigma es la validez de los resultados, es decir, que pueda replicarse el mismo proceso de obtención de datos, por ejemplo, experimentos, y que tengan resultados con las mismas condiciones de validez y calidad, la fiabilidad y la objetividad. Los instrumentos para recolección de datos normalmente en este paradigma son cuestionarios, son libretas de anotaciones, pero en carácter de cuestionario cuando hablamos de experimentaciones, o escalas de medida, mucho enfoque en el contexto numérico. El análisis de los datos es cuantitativo, es de carácter deductivo y con influencia estadística. De ahí que se habla en el marco de un positivismo de la necesidad de hacer una prueba estadística de hipótesis para poder dar una aceptación o no, una T-Students o otras pruebas de hipótesis. Los métodos de investigación que se contemplan en el marco de este paradigma son el método experimental con su variable cuasi experimental, o el método comparativo, el método correlacional, el que busca relacionar dos o más variables entre sí, el descriptivo, que busca la descripción de variables de manera independiente, y el observacional, que es el responsable de las primeras observaciones de un fenómeno, de un hecho o de un objeto, para poder identificar sus partes y describirlas, pero con menor intensidad que un estudio descriptivo. El siguiente paradigma es el paradigma interpretativo, también llamado paradigma humanístico interpretativo o cualitativo, aquel en el cual la realidad es múltiple e es intangible y sobre todo es de carácter holístico. Recordemos que este es un paradigma que rige la investigación en el grupo de las ciencias sociales, la educación, la sociología, la psicología. La finalidad del paradigma sobre todo es comprender e interpretar, ya no solo es
describir y predecir una realidad, sino comprenderla e interpretarla. La naturaleza entre el investigador y el objeto de estudio está admitida. Normalmente un investigador participa y actúa del proceso de la investigación de manera activa. Los problemas están relacionados con necesidades de grupos sociales, es así que surgen los nuevos temas de investigación. El papel de los valores puede estar presente, el investigador puede reconocer sus propios valores y puede verse una influencia de estos en la investigación. La teoría y la práctica están en un intercambio dinámico. Hay modificaciones de la teoría en base a los datos obtenidos en la práctica en el marco de este paradigma. Los criterios de calidad son la credibilidad, es decir, cuanto mayor representación haya de sujetos involucrados en el fenómeno se vuelve más creíble, puede ser transferible, la dependencia y la confirmabilidad de los datos. Los instrumentos de recolección de datos en el marco de este paradigma son la observación participante. Es muy importante la agudeza visual que pueda tener un investigador en el marco de este paradigma. Las entrevistas, que podrían ser estructuradas o semiestructuradas, pero hablamos de un diálogo directo con uno de los actores involucrados en el fenómeno, los diarios, los registros de campo o análisis de documentaciones. El análisis de datos cualitativo es de un carácter cíclico, una constante revisión de los datos, busca reducción de respuestas por medio de categorización, creación de categorías, representaciones, para luego obtener una validación y una interpretación de los datos. Normalmente los datos son presentados de manera narrativa en un paradigma interpretativo. Y los métodos de investigación que se encuentran en el marco de este paradigma son la etnografía o el estudio etnográfico, el estudio de caso, las historias de vida, las biografías narrativas, procesos fenomenológicos y también estudio de contenidos. De esta manera dimos un viaje a lo largo de las características de los dos paradigmas más conocidos, el paradigma positivista y el paradigma interpretativo.